a todo el foro. Felicidades por los congresos que están haciendo, el congreso que van realizando. Y bueno, para no quitarles tiempito, voy a apagar mi cámara. Ya me introdució el doctor Leandro, muchas gracias. Y empezamos lo que es compartir la pantalla. Y por favor, me van a indicar si pueden verla. Sí Bueno, se ok. puede ver perfectamente, Gonzalo. Perfecto. Este proyecto es un proyecto que lo realizamos en forma conjunta con una colaboración francesa, franco-boliviana, la cooperación, con el Comisariato de Energía Atómica y la Universidad y Laboratorio de Geosur de Francia, y mi institución, el Observatorio de San Calixto. Paso a mostrarles lo que tenemos en la agenda, que es el contexto tectónico de territorio nacional, con la sismicidad histórica e instrumental, la tectónica, la red que se llamó PopNet, el workflow, la validación de datos, los resultados, y cómo hemos ido midiendo todo esto en un tiempo que ustedes deben conocer que tal vez Bolivia no tiene sismos, ¿no? Se escucha mucho que es un país asísmico, pero más al contrario, es un país que tiene sismicidad y puedo animarme a una sismicidad potencial a que pueda experimentar terremotos de magnitudes superiores a 6.5. De hecho, nuestro contexto tectónico está altamente influenciado por la subducción entre la placa de Nazca y Sudamérica. Esta subducción, con una velocidad de 8 centímetros por año, ha permitido la creación de distintas zonas morfotectónicas. Al occidente tenemos la cordillera oriental, donde está el cursor del mouse. Tenemos el altiplano, la cordillera oriental, el interandino, el subandino, las planicies chacobenianas y el escudo brasilero. Y todo este proceso de subducción, valga la redundancia, ha permitido tener distintas fuentes sismogénicas, como escuchábamos en la charla del anterior expositor de la Argentina. De la misma manera, nosotros, evidentemente, no tenemos una sismicidad como Perú o como Chile o los países de la costa, que generalmente tienen sismos superiores a 5. Nuestra sismicidad es moderada y modesta, pero oculta un gran potencial sísmico, ¿no? Valga la redundancia. Y tenemos algo muy interesante que es el codo de Arica o también el oroclino boliviano que le llamamos nosotros. Y en la parte central, donde está en un marco, en un recuadro negro, se puede observar que toda la sismicidad que se concentra ahí es la sismicidad cortical, superficial, con profundidades menores a 35 kilómetros. Antiguamente se creía que eran menores a 70 kilómetros, pero con este estudio vimos que todo es con profundidades de mid-crustal depth, más o menos. En color azul se ve toda la sismicidad intermedia, con profundidades de 100 a 350 kilómetros en general, y profunda, más oscuros los azules, con profundidades de 500 kilómetros hacia adelante, ¿no? Acá podemos ver del modelo SLAP cómo la subducción va entrando dentro de Bolivia y que aparentemente no hay sismicidad cortical. Sin embargo, la historia contradice todo esto, ¿no? Si bien inicialmente el Observatorio de San Calixto es una fundación de los jesuitas, sí, de la Compañía de Jesús, al inicio fue el primer observatorio y es el único observatorio sin fines de lucro, no depende del Estado, tampoco de las universidades, se autosustenta ya por 113 años, fue registrando con una sola estación sísmica y relatos de la población de estas intensidades, los terremotos que sucedían en territorio nacional. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, acá que tenemos terremotos en papel ahumado. La estación está ubicada bajo la cripta del Colegio de San Calixto, por eso llevamos ese nombre. Y era un sismo que sucedió en Santa Cruz, pero se sintió en Sucre y en Potosí. Otros sismos que se registraron en papel ahumado y se recurría a los periódicos antiguamente para poder recuperar lo que son las intensidades. Y es por eso que vamos creando un catálogo sísmico de intensidades junto con los proyectos de Ceresi, CISRA u otros muy, muy robusto que se puede decir antes de los años 1990. Pueden ver, por ejemplo, que en 1948 se destruye donde estaba la segunda estación sísmica en Sucre, la capital de Bolivia. Se destruye todo el Colegio Sagrados Corazones, aplasta la estación sísmica. Gracias a Dios no hubo daños personales, pero era un sismo ya de magnitud 5, entre MB 4.8 a MB 5, más o menos la estimación. Y se pueden ver los daños que se tenían en las casas de adobe de ese tiempo, ¿no? De la misma forma, ya en los años 90 ya había una red telemétrica, por lo menos 4 estaciones sísmicas, y se puede ver que registrábamos sismos en el sur de La Paz, en Oruro, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde sí se demuestra este constante almacenamiento de esta información que es muy importante, como escuchábamos en la anterior charla, para poder
zonificar de distintos métodos nuestra zona de estudio en interés. Pero algo más importante e interesante fue un sismo en 1909 de intensidad 7 que ha destruido todo lo que es la población de Sipe-Sipe y ustedes pueden ver acá que tenemos uno, un testimonio de esto, ¿no? Es la iglesia de Sipe-Sipe que solo queda en pie, uno de los, una parte del altar mayor de la iglesia, pero lo demás se destruye. En ese entonces no había ningún sensor sísmico, solo se recurre a los relatos y sí, evidentemente confirman de que Sipe-Sipe ahora es una parte histórica de lo que tenemos, tuvo este terremoto que destruyó toda la población. En 1998 se puede ver que tenemos acá uno de los sismos de los últimos 50 años más destructores que experimenta territorio nacional. Este es el sismo de Iquile, ubicado justo en la parte central de territorio nacional, en Cochabamba sobre todo. En este sismo de Aquile, como ustedes pueden ver, la magnitud 6.6, tal vez no muy elevada para muchos, pero con una profundidad estimada de 10 kilómetros, de 10 a 15 kilómetros, hizo que se destruya toda la población de Aquile, Misque y Totora. Tres poblaciones que pierden todo, como ustedes pueden ver acá, y ha sido un gran impacto para la sociedad. Veo que Rocío Rojas estaba utilizando el cursor. Le pido por favor que no raye la presentación. Ah, sí, bueno, van a disculpar que los colores amarillos, pero bueno, eh, permítame un momentito. Voy a dejar de compartir para nuevamente compartir. Ahí, ahora sí, ya se perdieron los marcadores. En este sentido, perdón, acá. En este sentido, ustedes pueden ver, perdón, estábamos acá. Les decía que 1998 fue el sismo más destructor de los de los últimos 50 años. En esta zona donde ustedes están viendo, nos interesa estudiarla porque la sismicidad cortical no está bien caracterizada y es una zona de esfuerzo donde se tiene distintas formaciones geológicas, distintos sistemas tectónicos que se encuentra por la bibliografía que tenemos acá, desde fallas normales del tipo strike slip e inversas o las trust. Y ustedes pueden ver que justo es la parte central en Cochabamba donde el oroclino boliviano empieza a rotar. Distintos estudios nos dicen que el oroclino boliviano tiene una rotación al norte en sentido horario, al centro es una mezcla entre horario y antihorario y al sur antihorario. Pueden ver en círculos azules que es la sismicidad cortical, que puede ir hasta incluso 70 kilómetros, no está bien caracterizada. Los triángulos son las dos estaciones sísmicas que teníamos ahí muy próximas, una muy próxima a Iquile, otra por Toro Toro. Y hay una mezcla de sismicidad, entonces no se puede evaluar la amenaza sísmica, porque hay una incertidumbre epistémica, y es una falta de conocimiento de poder caracterizar sobre todo la profundidad de la mejor manera posible para poder utilizar posteriormente distintos modelos para la amenaza sísmica, ¿no? Pero además, hasta ese momento solo se contaba con muy pocos mecanismos focales para entender cómo es el estado de esfuerzos en la parte central. A grandes rasgos, por trabajo de Asunzao, estos trabajos, estos estreses están marcados en compresión, pero también hemos encontrado que puede haber extensión, como es en el altiplano, ¿no? El altiplano que está empujando, vamos a decir, la parte central, pero el cratón brasilero al este también pone su resistencia, entonces generan compresiones. Pero además hay del tipo strike slip, donde en teoría, en el sismo de Aquila de 1998, debería ser una falla inversa. Sin embargo, se encuentra que tiene componentes de puramente un sismo tipo strike slip o transcurrente en una zona donde predomina lo que son las fallas inversas. De la misma forma, en 1976 se calcula este mecanismo focal para el sistema de fallas Cochabamba. Cochabamba es una ciudad ya con 2 millones de habitantes. El sismo de Sipe-Sipe en Estrella. Y se puede ver que también hay cierta incertidumbre en todo esto, pero hay muy pocos datos y hay muy pocas estaciones. Entonces, en ese sentido, necesitamos caracterizar la parte central para mejorar nuestro análisis de amenaza sísmica. Se hicieron algunos caminamientos, vamos a decir, viajes geológicos y tectónicos. Aquí está la ciudad de Cochabamba, que ustedes veían en el mapa. Este es el pico Tunari. Hay una distancia no más de
20 kilómetros y es en la última parte donde se puede montar hasta casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Es muy fácil de hacer la escalada, pero ustedes pueden ver cómo es de complejo este sistema y encontramos por otros estudios que estamos realizando que aquí hay una falla transcurrente o strike slip del tipo left lateral que sí está activa, a menos de 20 kilómetros, como decía, de una ciudad que tiene casi 2 millones de habitantes. En otros estudios podemos ver que hay morrenas, que hay ciertos trazos de falla, que todavía no se saben si están activas o no activas. Incluso hay unas lagunas que pueden indicar que aquí hubo actividad, hay una actividad compuesta entre sistemas de fallas normales y fallas del tipo strike slip. Con todo este contexto, y la falla Cochabamba pasa por acá. Con todo este contexto, vemos la necesidad de poder estudiar a profundidad todo esto, no solo con sismología. Este proyecto se está empleando a pequeños estudios con GPS para poder encontrar dónde estaría bloqueado un sistema y cuál es el motor principal de la sismicidad cortical en esta zona. En ese sentido, desde 2022, junto con la colaboración del CEADAS, la Universidad de GeoAsur y el laboratorio de GeoAsur de la Universidad de Nice de Francia, se instalan 11 estaciones en esta disposición, entre sensores de corto periodo y banda ancha, para poder evidenciar si existe actividad en el sistema de fallas Cochabamba o también en algunos sistemas de fallas no tan mapeados, vamos a decir, a gran escala. Esta estación temporal ya dejó de funcionar, bueno, son proyectos temporales de 2 años, y pueden ver que se instalan en casetas modestas, muy sencillitas, pero en lugares muy claves de cada una de cada uno de los lugares. Pueden ver al lugar más este, en el Chapare, donde se está terminando ya lo que son las cordilleras y entramos a lo que es las planicies chacobenianas, en lugares próximos a rotación y evidencias, en los dos valles, en las dos cuencas que tenemos, Cochabamba, Sacaba y Punata, perdón, las tres cuencas, al occidente, cerca de Sipe-Sipe, si vamos a encontrar algo, o incluso vamos a decir, entre comillas, sobre la falla del sistema Cochabambas, que es una de las que puede causar más problemas a Cochabamba, ¿no? Valga la redundancia, que es donde se habitan más de 2 millones de personas. En Punata casi 500.000, entonces son ciudades altamente pobladas. Y para poder analizar todos estos datos tampoco podíamos hacerlo a mano, ¿no? O sea, los datos se guardaban en determinado formato, en este caso Minisit, y decidimos utilizar lo que es las redes neuronales profundas o el Deep Learning Networks. En ese sentido, utilizamos algunos algoritmos como FaceNet y Real, que es un asociador y también localizador, que fueron comprobados por el grupo de analistas de nuestra institución dentro de los parámetros de IPO 71 de Seisan para poder obtener una localización absoluta, ¿no? Y posteriormente se hacía un control de calidad para validar si estas detecciones hizo un pequeño benchmarking para poder entrenar el modelo de FaceNet y poder tener unas buenas picadas, ¿no? Eventos sísmicos, sobre todo microsismos que nos interesan, para poder crear un boletín en formato nórdico, también compatible con Seisan, y poder de ahí seguir trabajando más adelante en la obtención de momentos tensores, por ejemplo. Grande fue nuestra sorpresa que cuando empezamos a entrenar la red se logra tener este benchmarking y pueden ver, por ejemplo, acá una magnitud ML 0.2. Incluso se calibró la magnitud para microsismos porque no había una ley de calibración, por eso es otro tema en el que avanzamos. Y pueden ver cómo ha picado la fase P y pica lo que quedaba de la fase S. Las diferencias entre la PG y la SG eran mínimas. En líneas azules o celestes continuas es lo automático, en punteadas son las manuales y pueden ver que es casi van a al mismo lugar donde se podría picar, una persona humana podría picar, ¿no? Entonces nos beneficiamos de todo esto, es otro sismo de 2.1 del 18 de mayo de 2022 con una profundidad casi de 12 kilómetros, 13 vamos a decir, y la estación, ¿no? SOTSE 7, que era la estación en esta zona, que le hemos denominado Chapare Norte, a esta zona Chapare Sur, y más adelante van a entender por qué. Y vemos que son válidos los catálogos, hacemos algún trabajo entre las diferencias de las señales, el delta, sobre todo entre el picado automático y del analista, y vemos que nuestro estándar nuestras desviaciones estándares no exceden de 0,5 positivos o 0,5 negativos, lo cual puede validar nuestro catálogo sísmico de picados automáticos.
De la misma forma, las localizaciones y los cálculos de profundidad no varían más de 3 kilómetros, podemos decir, y lo consideramos aceptables. La contribución de cada una de estas estaciones durante este gráfico es durante los primeros 6 meses. Teníamos hasta 400 eventos y cómo contribuían cada una de las estaciones para hacer un control de calidad y tener la confianza en cada una de ellas, sobre todo para utilizar en el momento del momento tensor, ¿no? De la inversión. Se hicieron los plots de Wadati. ¿Para qué? Para poder conocer el BS, el BPBS de cada una de estas estaciones sísmicas y pueden ver que hay una variación de 1,61 que está más al este, por ejemplo, de BPBS. A una parte vamos a ir más rocosa, que es la Sotzero, que era 1,76, que está más al centro occidente. Y pueden ver cómo varían, ¿no? Estos BPBS, que es un valor muy, muy fundamental también para calcular la profundidad, pero que no están muy, muy alejados de la realidad que maneja en el sistema del Observatorio San Calixto. Sin embargo, nos sorprendía que más hacia el este estos valores iban descendiendo, ¿no? Lo cual es una banderita roja, vamos a decir, que nos pueda dar datos de que ahí así cambia y hay afectación también del modelo de velocidad. Después de terminar el proyecto, ustedes pueden ver la cantidad de microsismos que tenemos acá. Teníamos por SIPE microsismicidad increíble que va desde 0,2 de magnitud local hasta 2,1, que es el sismo más fuerte en esta zona. Y pueden ver cómo se ha poblado de microsismicidad que anteriormente no teníamos. Se dibujan a grandes rasgos algunas de las fallas geológicas mayores en morado. Disculpen la calidad de la gráfica. En morado se pueden ver algunas de las fallas geológicas que hemos ido viendo distinto del mapa que estaban armando, o sea, por caminamientos. Y pueden ver que más entre el occidente de Cochabamba, la parte central, y la parte norte del Chapare y sur del Chapare, la sismicidad es constante. Algunos eventos sísmicos con profundidad de 60 kilómetros, no muy creíbles, en profundidad sobre todo porque no tenemos una cobertura de estaciones sísmicas a este lado y no podemos resolver la profundidad de una manera óptima. Sin embargo, en esos 2 años hemos calculado 1.869 sismos. El catálogo nacional calcula a veces hasta 2.000 eventos sísmicos en toda Bolivia. Hablo de toda Bolivia, de los 9 departamentos. Esto en un solo departamento, 1.869. Y ni siquiera es en todo el departamento, en la parte central del departamento. Con profundidades, con magnitudes que iban de 0,2 a 4,9 y profundidades de 5 a 20 kilómetros, con un root mean square que pasaban de 0,3 a 1, que todavía son aceptables para el caso y la distribución que teníamos de estas estaciones sísmicas. Y pueden ver que en menos de 100 kilómetros hay una cantidad de microsismicidad antes no estudiada, no evaluada y hoy en día ya un poco comprendida, ¿no? Nuestra magnitud de completitud se bajó obviamente en esta zona a 1,1, que lo podemos ver acá. Esto fue obtenido con el GFT o el Goodness of Fit Test. Hicimos distintas pruebas y podíamos ver de que a pesar de que nuestro B-value es bajo, de toda la zona que estamos estudiando, evidentemente, vemos que también es un indicador de que hay esfuerzos que se están acumulando. Evidentemente, para un estudio más puntual de amenaza sísmica deberíamos zonificar o microzonificar, digamos, lo que es el occidente de Cochabamba, la parte central, la parte este, norte de Chapare, sur de Chapare, donde sucedieron los sismos de mayor magnitud de 4,9, que antes no eran tan detectados solo por estas dos estaciones. Evidentemente, con dos estaciones era muy complicado localizarlas, porque las otras estaciones están mucho más al occidente, pero con toda esta red ya había más confianza, ¿no? Y se puede ver también corroborando la magnitud de completitud que tenemos en este diagrama de Beans, vamos a decir, que se puede ver que hay constancia entre la magnitud de 1,1. Hay periodos donde hay menos sismicidad, se detecta menos, pero la mayor parte de la sismicidad está entre 0, 2, vamos a decir, y 2, digamos, de toda esa microsismicidad. Algunos eventos, muy pocos, de magnitud superiores a 4, ¿no? Pero ese sentido no nos ha detenido, o esa baja sismicidad, vamos a decir, no nos detuvo para poder realizar lo que es la inversión del momento tensor, que era muy importante para entender el estrés, los estados de estrés que tenemos, ¿no? En ese sentido hemos utilizado el algoritmo de FMNIR de Bertrand Deleuil de la Universidad de Niza de Francia, que es muy interesante porque si bien está hecho en Fortran, tiene ciertas características de rapidez en el cálculo y que se puede combinar lo que son las polaridades y la inversión como tal. Y además que hace un preprocessing muy
exhaustivo, podemos decir. Puede calcular la magnitud de MW, hace también el cálculo de la localización, tanto de Buchon o de Fast-Typo, hace una búsqueda en grilla para encontrar la mejor profundidad de este momento tensor, busca la mejor solución a través del barrido de profundidad y el mejor RMS, y va descartando algunas formas de onda que no son necesarias y que pueden arruinar la inversión. Se le da algunos pesos a cada estación sísmica y va viendo la calidad de la inversión, ¿no?, que tenemos. En ese sentido, por ejemplo, un sismo de 4 en Chapare Norte del 18 de mayo a la hora GMT 19:20 se localiza con todas estas estaciones y se puede ver acá que tenemos primero la distribución de las estaciones y las polaridades, que se ven muy bien tanto en banda ancha como en corto periodo. Posteriormente, vamos a la inversión de las estaciones temporales y de cada una de ellas, y pueden ver que el modelo de velocidades para la generación de nuestras funciones de Green es óptimo, junto con el fit de las formas de onda observadas en desplazamiento, tanto de los cortos periodos como de los banda ancha. Y de las estaciones permanentes, que también se las utilizó, se anularon algunas componentes que no son ideales, como en este caso. Utilizamos un filtro pasabandas de 0,02 a 15, y para corto periodo, si les puede servir a ustedes, pueden utilizar de 0,15 a 30. En el barrido de profundidad vemos que la mejor profundidad estaría entre 14 y 16 kilómetros de profundidad, y tendríamos un tipo inverso en la parte este de Cochabamba. Hicimos la prueba con momentos tensores de magnitud 2,5. En la misma filosofía, este evento se encontraba al centro de la red, en Cochabamba, vamos a decir, con una profundidad de entre 15 a 16 kilómetros, y el momento tensor también inverso. Muchos de nuestros momentos tensores serían inversos o normales, pero para el caso de ejemplificar, solo les paso a mostrar estos y que vean la estabilidad que tenemos en la solución de todo esto. Las polaridades ayudan mucho para poder definir muy bien los planos y conocer cómo se está moviendo o qué fallas, posibles fallas geológicas están activando este sismo, ¿no? Acá tenemos otro evento sísmico de 4,9 en Chapare Sur, que fue una de las magnitudes más altas también, y pueden ver de la misma forma inverso. Entonces nos da una señal de que algo se está moviendo allá abajo y tiene una tendencia inversa en la parte central, que no era conocido anteriormente. Y pues viendo y recuperando estos dos sismos, los que les mostraba anteriormente, y la implicación tectónica de estos resultados, era conocer, bueno, como les había mencionado, la cantidad de sismicidad que tenemos de sismos muy pequeños, de magnitud muy pequeña, cerca Sipe-Sipe. Parece un enjambre sísmico que está actualmente activo, vamos a decir, que está haciendo ruido. Este corte lo tomo de Parks, todo el de 2019, que es un corte de toda la parte central de los Andes bolivianos, y pongo estos dos sismos como ejemplo, ¿no?, de ver qué posible, valga la redundancia, aparte cuáles son los mecanismos que se están activando, y si esta falla, la principal, la CAP o la CFP, es la que está activando la sismicidad. Pero ustedes pueden ver que a momentos parece que sí, pero a momentos pareciera que fueran tipos sliders en el hanging wall que están generando un estrés build-up y puede estar generando esta sismicidad y dibujando las estructuras que tenemos acá. De la misma manera, para este sismo, uno de los más grandes que les comentaba, de magnitud que está justo casi debajo de la estación, muy cerca, tuvimos la suerte de que estaba muy cerca de la estación, y de 4,9 que no logró saturarlo, se puede ver la cantidad de terremotos que tenemos y que sí está en la primera parte, ¿no? En una de estas fallas de la cordillera oriental, del cabalgamiento principal de la cordillera oriental, que está activando y está haciendo que trabaje toda esta sismicidad. Pero pueden ver también acá que hay otra sismicidad más superficial, como en este caso y en este caso, evidentemente que aquí hay una liberación de estados de estreses, pero que no hay todavía fallas o sistemas de fallas geológicos identificados. Y es por eso que vamos estudiando e interpretando todo esto con el impacto en la amenaza sísmica. Había mencionado que el oroclino boliviano, son distintos los autores que lo estudian, de Dewey, Lamp, el 92, y proponen que hay una rotación, que son bloques de rotación que van moviéndose out of plane, vamos a decir, fuera del plano. Clay en 1999 propone 4 tipos de rotación, algo que se extiende al centro y avanzan 2 bloques muy grandes de forma constante.
Proponen también que son estos dos bloques del oroclino y hay uno que está sobresaliendo o es una mezcla de fallas, de distintos sistemas de fallas geológicas y muy complejo en la parte central o hay cierta rotación acá y cómo se estaría abriendo todo esto y en qué sentido se estaría rotando, ¿no? En ese sentido, Rus, Eichelberger y Macquarie es la que más se aproxima a Eichelberger-Macquarie a 2015 al tipo de rotación y que tendría mucha relación con los mecanismos focales que nosotros estamos estudiando. Acá está la falla de Cochabamba, la falla de Novilleros, responsable del sismo de 1998, y pueden ver que tanto el límite norte como el límite sur sí tienen su propia rotación, pero en la parte central hay como un sobrepuesto, un overlap, que está justo frente al cabalgamiento principal de la cordillera oriental. Eso haría que justo en esta parte central que le estamos estudiando existan rotaciones antihorarias y horarias. Y puede ser lo que explique que por qué hay soluciones de mecanismos focales del tipo strike slip en esta zona y también existan soluciones inversas en esta zona. Entonces es algo mucho más complejo de lo que creíamos en todo esto. Lo que les mencionaba de las rotaciones. ¿Y eso a qué básicamente iba? Que básicamente que con toda esta información hemos podido demostrar que aún hay actividad de sismicidad y creemos que viene relacionada después de 1909 en las fallas del sistema SIPE-SIPE. Se han podido detectar sismos entre 1 a 4.5. Sabemos que el frontal fault and thrust o el cabalgamiento principal de la cordillera oriental está activo y es el que está haciendo ruido emitiendo todos estos sismos que antes no se los podía conocer y que tenemos profundidades del tipo mid-crustal, ¿no? A la mitad, no tan profundos. Muchas de ellas están en el hanging wall y que también están saliendo los tipos de sistemas sliders o fallas secundarias. Todos estos clústeres que tenemos es producto de un build-up stress, una acumulación de energías que tenemos que en algún momento se pueden, eh, vamos a decir, puede liberar mayor cantidad de energía, valga la redundancia. Se cree que hay un escenario de bloqueo total entre esta parte que ustedes pueden ver, entre esta parte y la parte mayor al este, vamos a decir en esta zona roja, donde no está sucediendo la sismicidad, pero puede estar bloqueado. Evidentemente, faltan algunos estudios de GPS que tenemos que realizar para poder entender si verdaderamente está bloqueada esa zona y que podría generar sismos de magnitud superiores a 6.5. Y estos momentos tensores de baja magnitud a veces los desconsideramos o no los tomamos en cuenta, nos muestran de que sí, de que hay una combinación y es muy importante conocerlos, de cómo se está moviendo para sustentar que nuestro cabalgamiento frontal de la cordillera oriental sí está activo, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que les quería mostrar, el trabajo que hemos hecho en estos 2 años. Se están escribiendo ya 2 artículos y más adelante a través del doctor Leandro les podría compartir para que ustedes puedan consultar y puedan intercambiar y discutir sobre este tema. Muchas gracias.